Sí. Bien. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. Comenzamos con una oración, llevarnos con una oración. Vamos a trabajar tú y yo juntos. Padre Santo, Padre Celestial, Señor, te pido en el nombre santo, poderoso de Jesús, Señor, que tú acompañes a todos mis compañeros que no, por cualquier razón que tengan, no han podido llegar aquí, Señor. Bendícelo y dale la sabiduría, Señor, para que regresen otra vez, vuelvan otra vez, Señor, para podernos endulzar con la palabra santa y poderosa tuya, mi Dios. Te pedimos que nos bendiga a todos, igual que nuestros compañeros que están en South Carolina. Bendícelos y cuídanos y que danos memoria, danos la memoria de Cristo, Señor. Lo pedimos en el nombre santo, poderoso de Jesús. Amén. Hoy vamos a comenzar con el Espíritu Santo, el capítulo 8 del libro, eso está en la página 287. Y la meta es que terminemos hoy el Espíritu Santo. ¿Okay? Vamos a trabajar para hay mucho que leer. El libro, bien interesante en este capítulo. Después vamos a hablar de los decretos de Dios, pero hoy vamos a terminar con el Espíritu Santo. Hemos hablado de la deidad de Jesucristo, la deidad de Dios, que eso fue todo el principio del libro, y ahora estamos en la deidad del Espíritu Santo en la página 287. ¿Estás ahí? Okay. Y ahí en el capítulo 8, la página 287, vamos a hablar con el Espíritu Santo. Lo primero que vamos a discutir es su naturaleza. Cómo es que el Espíritu Santo se ha sacado muchas veces de contexto. Se ha sacado de contexto porque hablan del Espíritu Santo y qué es lo que tú has escuchado que se hablan en las iglesias. ¿Qué es un qué? El Espíritu Santo. He oído tantas cosas, he oído que el Espíritu Santo no es Dios. Ajá. Que no es parte de ellos. Que no es parte de ellos. Uno dice que es un fuego. ¿Qué más he oído? Un movimiento. Una brisa. Yo he oído en iglesia evangélica, lamentablemente, que si el culto no estuvo muy emocional, si los moños no se soltaron o las hebillas se cayeron, pues el Espíritu Santo no estuvo. No se movió. Que hay quienes piensan que nosotros podemos detener el movimiento del Espíritu Santo. Todo eso es unas aseveraciones fuera de contexto. No hay forma, no existe que el ser humano pueda detener en ningún momento el movimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja directamente con Dios, testifica directamente lo hecho por Jesucristo, la palabra lo dice. Él es el que nos redarguye, Él es el que nos da convencimiento de pecado, Él es el que nos lleva a los pies de Cristo. No hay forma que nosotros le digamos, reconozcamos a Dios como nuestro Señor, si no es porque el Espíritu Santo nos lo revela y nos los enseña. Mientras eso no pase, no hay forma de que tú puedas reconocer a Dios como tu Señor. Porque si no te lo revela el Espíritu Santo, vas a seguir pensando muchas cosas que escuchamos allá afuera, que Dios no existe, que Dios esto, que Dios lo otro, que estamos en otros tiempos, que la Biblia no se ha actualizado, que no va acorde con los tiempos de hoy. Todos esos argumentos que escuchamos a veces de personas es porque no han tenido un encuentro directo con Cristo, no están siendo guiados por el Espíritu Santo, no están caminando en el Espíritu. Mucha gente dice que Él no estaba cuando en la fundación del mundo. Sí, y el Espíritu Santo estuvo desde la fundación del mundo. Génesis comienza y el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas, se movía sobre las aguas. O sea, desde el principio
se habla del Espíritu Santo, hasta el final se habla del Espíritu Santo, no hay forma de dejarlo afuera. Y eso es lo que vamos a discutir hoy. Vamos a discutir su naturaleza. Vamos a empezar ahí con el párrafo. Dice, las palabras ruach y neuma se emplean en sentidos diferentes, tanto literal como figuradamente. En la Sagrada Escritura su sentido propio es viento, como cuando nuestro Señor dice, el neuma es espíritu, sopla donde quiere, se mueve donde quiere, va a donde quiere. ¿Ok? Luego se usa de cualquier poder invisible, luego los agentes inmateriales invisibles como el alma y los ángeles, luego del mismo Dios que se dice que es espíritu, para expresar su naturaleza como la de un ser inmaterial e inteligente. Y finalmente la tercera persona de la Trinidad se llama el Espíritu, por vía de la eminencia. Probablemente por dos razones. Primero, porque Él es el poder o eficiencia de Dios. Esto es, la persona por medio de quien se ejerce directamente la eficiencia de Dios. Y segundo, para expresar su relación con las otras personas de la Trinidad, así como el Padre e Hijo son términos que se expresan relación, es natural la inferencia de que la palabra Espíritu debe ser entendida de la misma manera. El Hijo es llamado la palabra como el revelador o imagen de Dios y de la misma manera la tercera persona es llamada Espíritu como su aliento o poder. Él es también llamado predominantemente el Espíritu Santo para indicar tanto su naturaleza como sus operaciones. Él es absolutamente santo en su propia naturaleza y la causa de la santidad en todas las criaturas. Por la misma razón es llamado también el Espíritu de verdad, el Espíritu de sabiduría, de paz, de amor y de gloria. Estamos hablando de una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Y en estos momentos es la más influyente sobre nuestras vidas. O sea, la ventaja de tener hoy el Espíritu Santo viviendo dentro de ti y de mí, de haber sido sellados con el Espíritu Santo, de haber poder tener nosotros la dicha de que a través de la salvación que tenemos por Cristo en la cruz, Cristo antes de irse dijo, les es menester que me vaya, porque les enviaré al Paracleto, al Espíritu Santo, quien los llevará a todo camino de verdad y de todo camino de verdad. Por eso lo hemos discutido muchas veces. Siempre hemos dicho que lo vemos claramente en la Santísima Trinidad, por eso es que no podemos decir que no existe. Tenemos a Dios Padre, tenemos a Dios Hijo y tenemos a Dios Espíritu Santo. Entonces, el Hijo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice el Hijo, nadie llegará al Padre si no es a través de mí. Ahora, ¿cómo yo llego al Hijo? Pues el mismo Hijo lo dijo también, les enviaré el Espíritu Santo, quien testificará de mi obra y quien los llevará a todo camino de verdad y vida. El Espíritu Santo es el que nos toma a nosotros, nos da convencimiento de pecado, nos muestra quién es Cristo, nos deja saber la necesidad que nosotros tenemos de un Redentor. Y entonces es el Espíritu Santo quien nos lleva al Hijo. Y a través del Hijo es que nosotros llegamos ¿a dónde? A donde Dios. Ahora, el Espíritu Santo tiene otra relación que lo vamos a discutir más adelante, y es que el Espíritu Santo es quien nos revela todo lo que Dios Padre nos quiere revelar a nosotros. Él es el que escudriña todos los conocimientos de Dios, y es el Espíritu Santo el que nos revela todo lo que Dios quiere que sea revelado. Esta posición de aquí, en nosotros podemos tener la oportunidad de andar con el Espíritu Santo. No tuvimos la oportunidad de caminar con Cristo, lamentablemente,
pero tenemos la oportunidad de vivir bajo el Espíritu Santo. Y eso es una gran ventaja. Yo lo que me pregunto es, ellos lo pueden ver al Espíritu Santo, nosotros no lo podemos. Padre y yo, nosotros no, pero nosotros lo sentimos, vemos. Y cómo tú lo sientes, pues cuando tú ves, por ejemplo, que algo que antes hacías y lo veías normal y ahora sabes que no lo puedes hacer porque entiendes que es pecado, es porque ese convencimiento te lo está dando el Espíritu Santo. ¿Okay? Vamos aquí a la página 287, vamos a hablar de su personalidad. Vamos a demostrar que el Espíritu Santo es una persona, su personalidad. Los dos puntos a considerar con referencia a esta cuestión son, primero, la naturaleza y segundo, el oficio u obra del Espíritu Santo. ¿Okay? Su naturaleza, ¿es él una persona o un mero poder? Y si es una persona, ¿es él creado o es divino? ¿Es él finito o es infinito? Porque él es Dios, no puede ser finito, es infinito. No puede ser creado, él es divino porque él es Dios. Pero esas son las preguntas que nos vamos a hacer para poder ver si es una persona. La personalidad del Espíritu ha sido la fe de la Iglesia desde el principio. Tuvo muy pocos oponentes, incluso en el periodo caótico de la teología. Antes de considerar la prueba directa de la doctrina de la Iglesia de que el Espíritu Santo es una persona, es bueno observar que los términos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y cuando Dios habla mi Espíritu, o cuando se habla de Dios, su Espíritu, aparecen en todas partes de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. No puede ser algo creado, tiene que ser algo divino, porque desde Génesis hasta Apocalipsis hay una relación directa entre el Espíritu Santo y Dios, y es el Espíritu de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿por qué decimos que es una persona? Si el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, que contendió con antediluvianos, que vino sobre Moisés, que dio capacidad al artesano. ¿Cuándo dio capacidad al artesano? Cuando se creó, que lo estábamos hablando ahorita, cuando se creó el arca del pacto, cuando se creó el tabernáculo, era el Espíritu Santo el que le daba poder a las personas para poder trabajar en oro, en bronce, en lino fino, a entretejer aquello con hilas de oro. Esa capacitación se la dio el Espíritu Santo. Por eso dice, dio capacidad a artesanos, inspiró a profetas. Es el poder de Dios. Entonces el Espíritu que vino sobre los apóstoles, que Cristo prometió enviar como consolador y abogado, y a quien se atribuye la instrucción, santificación y conducción del pueblo de Dios, tiene que ser también el poder de Dios. Pero si el Espíritu es claramente revelado como una persona en las postreras secciones de la Escritura, es evidente que las secciones anteriores tienen que ser comprendidas en el mismo sentido. Las palabras pueden recibir aisladamente, no se pueden recibir aisladamente, sino que la Escritura tiene que interpretar a la Escritura. Otra observación evidente acerca de este tema es que el Espíritu de Dios es igualmente prominente en todos los pasajes de la palabra de Dios. Su intervención no aparece en ocasiones aisladas, como aparecieron algunos ángeles, sino que es descrito como presente en todas partes y operando en todas partes. Si el Espíritu Santo puede operar en cualquier lugar, en cualquier momento o en todo lugar, en todo momento, quiere decir que el Espíritu Santo es omnipresente. Y esa es una cualidad ¿de quién? De Dios solamente. El humano no la tiene. Es omnipresente, es omnipotente y es omnisciente. El Espíritu Santo lo sabe todo. ¿Ok? Cuando Él se está moviendo o Él hace algo, a la misma vez que Él piensa algo, lo sabe Dios. Claro, porque volvemos. El Espíritu Santo tiene dos trabajos principales. Revelar todo lo que Dios quiere que te sea revelado. Se revela a través del Espíritu Santo. Y testificar todo lo que hizo Cristo. Se logra a través del Espíritu Santo.
Todo lo que él sabe dice porque viene de ellos dos, tanto del Padre como del Hijo. Por eso es que el Hijo dice, yo me voy, pero les enviaré el Espíritu Santo, quien les llevará todo camino de verdad y vida y testificará en mi nombre. Todo lo que Cristo hizo, el Espíritu Santo nos lo sigue revelando. Claro que lo conoce, lo sabe en todo momento. Y el Espíritu Santo es el que escudriña la omnisciencia de Dios. Porque Dios es el que le revela todo lo que quiere saber. Lo que Él quiere que sea revelado, Dios lo revela a través del Espíritu Santo. Claro que sí. Pero el Espíritu Santo es una persona y vamos a ver por qué es una persona. Solo en el Nuevo Testamento es mencionado cerca de 300 veces el Espíritu Santo. Tenemos que ver que no es, como decimos, un ángel que apareció momentáneamente. Es un trabajo constante el que lleva el Espíritu Santo. Pero no es meramente la frecuencia con la que se menciona el Espíritu, ni las 300 veces, ni la prominencia dada a su poder y a su obra, lo que hace la doctrina del Espíritu Santo sea absolutamente fundada, sino la múltiples e interesante relación que mantiene con el pueblo de Dios, la importancia y el número de sus dones y la absoluta dependencia de creyentes de la iglesia en Él para la vida espiritual y eterna. La obra del Espíritu en la aplicación de la redención de Cristo es descrita como tan esencial como la misma redención. Por ello, es indispensable que sepamos qué es lo que la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo, tanto en cuanto a su naturaleza como en cuanto a su oficio. Fíjate que cuando Pablo dice, estoy loco por ir por allá a ver qué dones el Espíritu Santo quiere que les regalen. Porque esas manifestaciones venían porque el Espíritu Santo las permitía. ¿Okay? El hablar en diferentes lenguajes, que eso es algo que lamentablemente en la iglesia cristiana se saca de contexto. El hablar en lenguas se refiere a los lenguajes, diferentes idiomas. ¿Quién era el que permitía eso? El Espíritu Santo. ¿Cuándo es que Pedro habla en todos los idiomas en Hechos 2? ¿Después de qué? Después del derramamiento del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que otorga. Entonces, si el Espíritu Santo otorga esos dones, ¿es o no es una persona? Es una persona, porque Él lo está otorgando. Él no viene como mensajero. Él sí es mensajero de Dios, Él sí revela lo que Dios quiere que se revele, pero Él vino a hacer un trabajo. La gente lo ve como una energía. Totalmente falso. Entonces, cuando lo vemos así y lo chiquitamos, le quitamos su deidad. Entonces, ahí está fallando. Y fíjate que la palabra dice, todo pecado se te es perdonado, menos la blasfemia al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios. Cristo sabía, Cristo es Dios, porque Cristo fue Dios. No hay discusión. Pero Cristo vino a ser maltratado. Él sabía que cuando Él fuera encarnado en un ser humano, iba a ser bofeteado, pisoteado, escupido, maldecido. Él lo sabía. Y por amor nos perdonó. Pero el Espíritu Santo no vino a eso. Eso no blasfemes contra el Espíritu de Dios. Porque sería blasfemar contra Dios. ¿Ve? Entonces ahí mismo Cristo, protegiendo al Espíritu Santo, que es Dios, le dice, cuidado, no blasfemes contra el Espíritu Santo. Porque Él no viene a recibir blasfemia. Él no viene a recibir maltrato. Él no viene a encarnarse para morir por ti y por mí. Eso lo hizo Cristo. Cristo sabía que venía eso. ¿Me entiendes? Sí. Pero el Espíritu Santo no viene a eso. El Espíritu Santo viene en santidad del Padre y del Hijo. Entonces dice, ten cuidado, porque sería lo mismo que blasfemar contra Dios. Es como, yo lo veo de esta manera, que Jesucristo, Dios es el corazón y el Espíritu Santo es la vena por donde coge la sangre. ¿Se oye bonito? ¿Se oye bonito? ¿Se oye bonito? Pero todavía
Es más todavía. Sí, aún todavía diciéndolo así, nos quedamos cortos. Exacto. No hay palabras que podamos nosotros decir que describan en su totalidad la deidad de Dios. Y la deidad de Dios es compartida con Cristo y con el Espíritu Santo. Nos vamos a quedar siempre cortos. Por más que tratemos de describirlo, nos vamos a quedar cortos. ¿Por qué? Porque nuestra mente es limitada. No hay forma de que, por más que un ser humano, no yo, un ser humano estudie y estudie y estudie, por más que estudie, no va a poder compararse una mentalidad finita con una mentalidad infinita de Dios. Una mentalidad infinita del Espíritu Santo, una mentalidad infinita de Jesucristo. No hay forma que podamos entender a saciedad la Santísima Trinidad, porque es que no tenemos la capacidad para ello. ¿Entiendes? Aunque sigamos estudiando. ¿Okay? Bien, pero podemos tener una idea clara de nuestra posición y en nuestra mentalidad hasta dónde podemos llegar con relación a la Santísima Trinidad. Prueba de su personalidad. Las Escrituras enseñan claramente que Él es una persona. La personalidad incluye la inteligencia, la voluntad y la sustancia individual. Por ello, si se demuestra que todo esto se atribuye al Espíritu, queda como ello demostrado que Él es una persona. Vamos, el Espíritu Santo ¿tiene inteligencia? Claro que sí. Si te dice claramente que el Espíritu Santo, el Hijo te dijo, el Espíritu Santo te va a llevar a todo camino de verdad. El Espíritu Santo es el que te da convencimiento del pecado. Exacto. Pues entonces sí es inteligente. Y los animales son inteligentes como el ser humano? No. Pues esos son animales racionales. Las personas son más inteligentes. Pues entonces podemos ver la personalidad del Espíritu Santo, pero a nivel infinito, no a nivel finito, limitado del ser humano, sino a nivel infinito. Eso sí, es una persona y lo muestra porque es inteligente. Tiene voluntad propia. El Espíritu Santo te puede traer o no traer. Dice la palabra, y todos los días, ¿quién era el que traía los convertidos a la iglesia? El Espíritu Santo. Y todos los días el Espíritu Santo traía a la iglesia a los que serían desconvertidos. ¿Por qué? Porque es un grupo que ha sido predestinado. Y ese grupo predestinado se lo refleja Dios. Dios es el que refleja al Espíritu Santo. ¿Quiénes son? Los escogidos. Desde antes del principio de los tiempos. Por eso el Espíritu Santo está con ellos desde el principio. Porque es que desde el principio se sabía quién eran los escogidos. Wow. Ahí vemos la voluntad del Espíritu Santo. Y la sustancia individual. ¿Por qué sustancia individual? Porque Él está trabajando. Hay un momento en la palabra que dicen los apóstoles, y el Espíritu Santo, con voz audible, dijo, apartadme para mí a Pablo y a Bernabé, porque tengo con ellos una misión para la obra. El Espíritu Santo está diciendo individualmente. No dijo, aparta esto para Dios. No, apártamelos a mí, porque yo soy el que los estoy capacitando. Porque yo los quiero para la obra. Es una persona. No es un viento, no es un fueguito, no es un mover, no es un corrientazo. No es un estado de ánimo. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Ok? Continuamos. El primer argumento para la personalidad del Espíritu Santo se deriva del uso de los pronombres personales en relación con Él. Una persona es aquello que al hablar dice yo. Cuando se le dirigen se le dice tú. Y cuando se hace referencia se dice él. Esos son los pronombres. Así nosotros identificamos a una persona. La Escritura todo tiempo habla de el Espíritu Santo. Su Espíritu Santo. Cuando habla de Dios. O sea, todos estos pronombres los utilizamos constantemente con Él. Él es introducido tan a menudo como persona, no meramente como en un discurso poético exaltado, sino es simple narrativa y en las instrucciones didácticas, y su personalidad está sustentada por tantas pruebas colaterales que explicar el uso de los pronombres personales en relación con Él no te preocupes. Por el principio de la personificación sería violentar todas las normas de interpretación. Así en Hechos 13:2 dice, dijo el Espíritu Santo. Mira, esto lo acabo de decir ahora mismo.
Dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo fue el que los llamó. Claro, estaban predestinados desde el principio de los tiempos, él lo sabía, pero en ese momento los llama para la obra. Nuestro Señor dice en Juan 15:26, cuando venga el Consolador, o Paracletos, eso nosotros lo hemos oído antes, a quien yo enviaré del Padre. Eso, ¿quién lo envía? Jesucristo, y lo envía del Padre. Es el Espíritu Santo del Padre. O sea, estamos viendo una persona que se está separando, si pudiéramos decirlo así, de la Trinidad en ese momento para trabajar con la humanidad, pero no está separada porque está en conexión constante con ellos. Pero fíjate cómo le dice, ok, ya mi trabajo aquí en la tierra físicamente ya está llegando a su final, voy a subir con el Padre. Él dice una palabra, yo le voy a ir a preparar morada, porque en casa de mi Padre hay muchas habitaciones, hay habitaciones para ustedes, dice la palabra. Entonces, Cristo va a estar junto al Padre con toda su gloria, como estuvo desde el principio, y envía al Espíritu Santo quien nos sella, quien está con el pueblo de Dios, con ese grupo remanente que no está perdido con nosotros. El Espíritu Santo está trabajando sobre nosotros. Entonces dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, y en hebreo dice, tu neuma tes aletheia, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio. Eso te está diciendo, independientemente, el Espíritu Santo dará testimonio de mí. Vemos que es una persona con voluntad, con inteligencia, que trabaja dependiente de ellos, pero independiente de ellos, porque está para revelar lo que Dios dice y para testificar lo que Cristo hizo. Ahí vemos la personalidad independiente del Espíritu Santo. Desde luego se puede decir que Paracletos es masculino y que por ello el pronombre que se refiere a él tiene que tener el mismo género. En Juan 16, 13, 14 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará. Vemos el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo con nosotros. Es importantísimo y no le damos el reconocimiento al Espíritu Santo. Porque si no, no entenderíamos nada de esto. Nada de eso lo podríamos entender. Porque Él es el que nos da la convicción. Él es el que nos revela. El Espíritu Santo es el que transforma el corazón del ser humano. De nada le vale al pastor predicar los domingos si el Espíritu Santo no te da el entendimiento. Cuando el Espíritu Santo transforma tu corazón, ahí tú ves la necesidad de Cristo. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí está hablando Cristo Dios. Aquí no hay posibilidad de dar cuenta del uso de pronombres personales sobre ninguna otra base que la de la personalidad del Espíritu Santo. Punto número 2, tenemos una relación con el Espíritu Santo que solo podemos tener con una persona. Él es el objeto de nuestra fe. Creemos en el Espíritu Santo. Esta fe la profesamos en el bautismo. Somos bautizados no solo en el nombre del Padre y del Hijo. Nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misma asociación del Espíritu en tal conexión con el Padre y el Hijo, por cuanto se admite que ellos son personas distintas, demuestra que el Espíritu es también una persona. Además, confesamos reconocer el Espíritu como reconocemos al Padre y al Hijo, y nos ligamos al uno así como a los otros. Si cuando el apóstol les dice a los corintios, cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios que ellos no fueron bautizados, eisto onoma palua,
eisto onoma paulo. Lo que está diciendo es, cuando les dice que los hebreos fueron bautizados a Moisés, significa que los corintios no fueron hechos discípulos de Pablo, mientras que los judíos sí fueron de Moisés. Entonces, cuando somos bautizados al nombre del Espíritu, el significado es que en el bautismo profesamos ser discípulos del Espíritu Santo. Nos vinculamos a recibir sus instrucciones y a someternos a su control. ¿Entienden ese punto? Tenemos la misma relación con Él que con el Padre y con el Hijo. Reconocemos que Él es una persona de manera tan distintiva como reconocemos la personalidad del Hijo o del Padre. Los cristianos no solo profesan creer en el Espíritu Santo, sino que son también los receptores de sus dones. Esto es bien importante. ¿Los dones de quién? Del Espíritu Santo. Dice ahí, Él es para ellos un objeto de oración. Él es, en la bendición apostólica se impetran solemnemente la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunicación del Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros con sonido inaudible todo el tiempo. Hay veces que si tú en un momento dado no sabes cómo orar, pide al Espíritu Santo que lo haga. La palabra lo dice. Una pregunta. Cuando nosotros pedimos ayuda, decimos, Dios, ayúdame por algo que sea. Ayuda. El que viene a rescate de uno es el Espíritu Santo. El que va a estar trabajando contigo es el Espíritu Santo. Pero recuerda que el Espíritu Santo es Dios. Sí, es una manifestación de Dios a través de su Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 3 veces santo, santo. Dios siempre está en su trono. Se salvó la humanidad a través de Cristo. Y la palabra, lo hemos discutido aquí antes, dice claramente, y Dios reconcilió al mundo consigo mismo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y así mismo Dios nos lleva y nos va revelando, pero en su manifestación del Espíritu Santo. Dice aquí, oramos al Espíritu para contestarte lo que me está diciendo ahora. Oramos al Espíritu para la comunicación de Él mismo a nosotros, para que Él, conforme a las promesas del Señor, lo que tú acabas de decir ahora, Señor, ayúdame. Sí, eso es una promesa que el Señor nos hizo. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Eso sí hay una promesa del Señor. Ahora, ¿cómo la obtenemos? A través del Espíritu Santo. Le pedimos al Espíritu Santo que interceda con nosotros a través de Jesucristo. Jesucristo es el que intercede por nosotros ante el Señor. Y aquí te dice, yo lo veo que cuando Él no esté aquí, es como tú estás buscando una dirección en el GPS y no hay señal. Exacto, no hay señal, no. Sí. Por eso la palabra dice, buscarle ahora que puede ser encontrado. Eso no quiere decir, pienso, y esto te lo digo yo, no quiere decir que el Espíritu Santo después del arrebatamiento no vaya a trabajar con alguna persona individualmente como trabajó en el Viejo Testamento. El Espíritu Santo viene trabajando desde el Viejo Testamento. El Espíritu Santo, la palabra dice que David estaba lleno del Espíritu Santo. Sansón estuvo lleno del Espíritu Santo. Todos los hombres grandes estuvieron llenos del Espíritu Santo. Juan el Bautista estuvo lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. El Espíritu Santo ha estado trabajando desde siempre, pero cuando Cristo se levanta para su trono, Él dijo, no los dejaré huérfanos, les enviaré al Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo se queda sobre nosotros y ahí se ve el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, continuando aquí, dice, oramos al Espíritu para la comunicación de Él mismo a nosotros, para que Él, conforme a las promesas del Señor, more en nosotros. Eso fue lo que dijo Jesucristo, que Él iba a morar con nosotros hasta el final. Así como oramos a Cristo, que podamos ser los objetos de su inmerecido amor. Por ello se nos exhorta a no pecar contra o no resistir ni contristar al Espíritu Santo. Él es descrito así como una persona que puede ser objeto de nuestras acciones,
a quienes podemos agradar, pero también podemos ofender, con quien podemos tener comunión, esto es relación personal, que se puede amar y ser amado, que puede decirnos tú a nosotros y a quien podemos invocar en todo momento de necesidad. Podemos invocar al Espíritu Santo. Punto número 3, el Espíritu también sostiene relaciones con nosotros y lleva a cabo operaciones que nadie sino una persona puede sostener o llevar a cabo. Él es nuestro maestro. ¿No estamos claros? Él es el que nos enseña. Santificador, consolador y guía. Él gobierna a cada creyente que es conducido por el Espíritu y a toda la iglesia. Él nos llama, como llamó a Bernabé y a Saulo a la hora del ministerio o a algún campo de trabajo especial. Los pastores o obispos son hechos supervisores por el Espíritu Santo. Punto número 4. En el ejercicio de esta y otras funciones de continuo en la Biblia que se atribuyen a actos personales al Espíritu, esto es, actos tales como implican inteligencia, voluntad y actividad o poder, el Espíritu escudriña, selecciona, revela y reprueba. A menudo leemos que el Espíritu dijo en Hechos 13, 2, 21, aquí lo podemos leer después en casa. Esto se hace de manera tal constante que el Espíritu aparece como un agente personal que comienza a fin de la Escritura, de manera que su personalidad queda más allá y fuera de toda duda. La única posible cuestión a dilucidar es si Él es una persona distinta al Padre, pero tampoco se puede dudar razonablemente esto cuando se dice que Él es el Espíritu de Dios y el Espíritu que es de Dios. ¿Ok? De manera que confundir al Espíritu Santo con Dios haría que las Escrituras fueran ininteligibles. Es parte de Dios, es parte de la Santísima Trinidad. Todos los elementos, punto número 5, de la personalidad, o sea, de la inteligencia, la voluntad y la sustancia individual, no solo están involucrados en todo lo que así se revela acerca de la relación que el Espíritu tiene con nosotros y con la que sostenemos con Él, sino que le son atribuidas de manera distintiva a Él. Del Espíritu se dice que conoce, que quiere y que actúa. Él escudriña o conoce todas las cosas, incluso lo profundo de Dios. Nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Vamos a primera de Corintios, para buscar esas dos lecturas que vemos ahí. La primera de Corintios que nos menciona en primera de Corintios 2, del 10 al 12. Y entonces mira cómo lo dice. Dice, mira si lo encuentro. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Corintios está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Cuál? Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Llegaste? Sí. Versículo 10. Léemelo, por favor. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Para ahí. Pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Tendrá conocimiento del Espíritu? Que escudriña aún lo más profundo de Dios. Todo. Sabe todo. Todo. Y todo lo que nos revela Dios a nosotros, nos lo revela a través de quién? De su Espíritu, del Espíritu Santo. Versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo,
sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que está diciendo ahí. Más claro, dice en Puerto Rico, no canta un gallo. Entonces más adelante dice, Él distribuye repartiendo a cada uno en particular según sea su voluntad. Vámonos ahí, 1 Corintios otra vez, pero vámonos ahora al capítulo 12. 12. Vamos, yo lo estaba leyendo y me interesa, lo voy a leer completo casi porque me interesa mucho. Vamos a empezar desde el principio, desde el 1. Dice, y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Dones espirituales. Versículo 2, sabéis que vosotros erais gentiles, llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Por qué? Porque estábamos atendiendo las cosas del mundo, estábamos atendiendo ídolos que no hablan. En aquel tiempo los Baales, que no podían responder. Eso, y hoy en tiempo todavía se hace. Versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no te da esa convicción en tu corazón, si el Espíritu Santo no transforma tu corazón, tú nunca vas a ver a Jesucristo como tu Señor. ¿Amén? Explica. No hay forma que una persona pueda ver a Jesucristo como su Señor, sino porque el Espíritu Santo está trabajando en su corazón. Tú puedes estar hablando en un altar o algo, dándole mensaje a alguien y no menciona a Jesucristo ni a Dios para nada. Eso Bueno, está haciendo no sé de quién estás hablando entonces. Sí, no, te digo, estoy de acuerdo contigo. Ajá. No sé de quién el predicador estará hablando entonces. Porque si un predicador pierde una hora de tiempo hablándole a un grupo de personas y no habla de Dios o de Jesucristo, no sé de qué está hablando entonces. Debe callarse la boca e irse. Si de lo que está hablando es de los diezmos, lo que está hablando es un mensaje de prosperidad. Y un mensaje de prosperidad no es un mensaje bíblico. El mensaje bíblico son las buenas nuevas. Por eso Pablo lo dice, así baja un ángel del cielo y les lleve a ustedes un mensaje que no es este. Y él dice, y no es que haya otro evangelio, sino que las personas que no están siendo guiadas espiritualmente para predicarle a un pueblo, van a hablar de su conocimiento, de su pensamiento y de lo que a ellos les convenga. Entonces no estás hablando del evangelio del Señor, estás hablando del evangelio de la prosperidad o de qué sé yo qué otra cosa más. Eso no es lo que venimos a hablar. Si tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a testificar del Hijo, ¿de qué vas a hablar? Vas a hablar del Hijo. Si estás siendo guiado por el Espíritu Santo y estás caminando en el Espíritu y el Espíritu Santo te revela lo que Dios quiere que tú reveles al pueblo, que el Espíritu Santo revele al pueblo, ¿de quién vas a hablar? Vas a hablar de Dios. Si tú no estás hablando de Dios o de Jesucristo, definitivamente tú no estás siendo guiado a través del Espíritu Santo. ¿De qué estás hablando? No sé, no me interesa, corre de esa iglesia, huye, o sea, porque no están hablando de Dios. Exacto. Y de lo que queremos oír es de la palabra de Dios. Una persona que te tira un mensaje motivador y en una hora y media no ha mencionado a Jesucristo ni una sola vez, no es una prédica. Es otra cosa, eso es una charla motivacional, puede ser un stand-up comedy, puede ser un tiempo de manipulación a las personas con un fin personal. Punto. No hay nada. Vamos a continuar aquí. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Eso te está diciendo. Hay diferentes dones, pero es el mismo Espíritu el que los otorga. Y hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu,
a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, diversos géneros de lenguas, idiomas, y a otros interpretaciones de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Ahí vemos que es una persona, tiene voluntad propia. Él lo reparte como Él quiere para la obra del Señor. No es como tú quieras, es como Él quiere. Yo siempre he dicho cuando oramos que le tenemos que pedir al Señor que permita al Espíritu Santo trabajar en nuestros corazones y someter nuestra voluntad a la voluntad de Él, no a la voluntad de nadie. ¿Okay? Vamos a seguir con él. La deidad del Espíritu Santo. En el punto número 1, en la página 290. En el Antiguo Testamento, todo lo que se dice del Espíritu de Jehová, y por ello, si este último no es una mera perifrasis del primero, tiene necesariamente que ser divino. El Espíritu dijo, las expresiones de Jehová dijo y el Espíritu dijo son constantemente intercambiables, y de los actos del Espíritu se dice que son los actos de Dios. Punto número 2, estamos hablando de la deidad del Espíritu Santo. Punto número 2, en el Nuevo Testamento el lenguaje de Jehová es citado como el lenguaje del Espíritu. En Isaías 6:9 está escrito: Jehová dijo, anda y guía a este pueblo, etcétera, etcétera. Este pasaje es citado de la siguiente manera por Pablo en Hechos 28:25. Dijo Pablo: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Entonces ahí vemos, Pablo te enseña, no era Isaías en su conocimiento, era el Espíritu Santo hablando a través del profeta Isaías. Punto número 3. En el Nuevo Testamento se prosigue como el mismo modo descriptivo. Los creyentes son el templo de Dios porque el Espíritu mora en ellos. Efesios 2:22 dice: vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados para morada de Dios, pero es porque tenemos al Espíritu en nosotros. Si el Espíritu Santo no estuviera dentro de ti, tú estarías viviendo en pecado, tranquilo y relax. ¿Por qué? Porque no conoces nada más, crees que eso es lo correcto, y la carne, por el pecado de Adán, por el pecado que cometió Adán en nosotros, nuestro DNA se vio contaminado. Esa es la palabra que estaba buscando. La contaminación del pecado en nuestro cuerpo, ¿a qué nos va a llevar a hacer? Pecado. Esa es nuestra naturaleza. La naturaleza nos lleva al pecado. La palabra lo dice, dice: Dios no va a contender más su espíritu con el hombre, porque el hombre piensa en hacer el mal desde el principio. Entonces, vemos cómo el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para que nosotros no podamos soltarnos de los malos hábitos, dejar atrás ese pecado, renunciar a ese tipo de vida, ya lo hemos dicho muchas veces, y poder vivir en una manera espiritual, no caminar en la carne. ¿Okay? Para tú no estar caminando en la carne, poder caminar en el Espíritu, es porque el Espíritu Santo vive en ti. Si el Espíritu Santo vive en ti, entonces tú eres templo y eres morada de Dios. ¿Por qué? Porque estás siendo manifestado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿podemos cometer pecado? En todo momento. Somos humanos. La diferencia es que corremos del pecado hacia la cruz, no que corremos hacia el pecado. Si estamos corriendo hacia el pecado, tenemos que ver cuál es nuestra relación. Algo está. Y en ese momento, una cosa que se saca mucho de contexto, que he oído muchas veces: entonces cuando la persona está en pecado, el Espíritu Santo se aleja de él. No, el Espíritu Santo no te va a abandonar. Tú no tienes ese poder de sacar al Espíritu Santo de ti para ir a hacer algo malo, no. Pero el Espíritu Santo se constricta, y eso lo dice la palabra: no contristéis el Espíritu Santo, no ofendas al Espíritu Santo, porque entonces el Espíritu Santo se constricta porque estás en pecado. Pero él lo sabe, Él es el que te está dando convencimiento de pecado. Ese es su trabajo, abrirte tus ojos, porque entonces, para que el Espíritu Santo esté en ti, 2 de Timoteo 2, es porque Dios entonces te ha permitido a ti a que te arrepientas. Lo hemos discutido aquí muchas veces.
Y entonces cuando Dios permite que te arrepientas, dice, para que Dios, a ver si Dios te permite el arrepentimiento para que tus ojos sean abiertos a la verdad y escapes así del lazo del diablo al cual había sido cautivo. Cuando Dios lo permite a través del Espíritu Santo, tus ojos son abiertos, tú reconoces la necesidad de Cristo, tú pides al Redentor, tú reconoces al Hijo como el Dios Todopoderoso, el nuestro Redentor, que murió en la cruz por nuestros pecados, que su sangre fue la que nos limpió a nosotros, no es con nuestras obras, sino con la obra de Él, que por gracia somos salvos. Nosotros reconocemos eso, nos bautizamos, dejamos ese viejo hombre atrás, salimos del agua, resucitamos en Cristo. El Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros para llevarnos a todo camino de verdad. Lo que le está pasando al primo mío, yo creo que yo te lo dije. Sí, tú me lo dijiste la semana pasada, que se está despertando de madrugada, que está teniendo deseos. Sí, eso es claramente para mí, claramente una manifestación del Espíritu Santo que está trabajando en él, definitivamente, de una manera sobrenatural. ¿Por qué es de una manera sobrenatural? Porque naturalmente el hombre no se levanta a las 4 de la mañana para orar. No, queremos dormir. Eso es lo que nuestra naturaleza dice. Entonces, si te fueras a levantar, naturalmente no creo que vayas a tirarte de rodillas ahora y a buscar de la Biblia. Porque es que naturalmente una persona va a decir, no, eso no es correcto a esta hora. En todo caso, me voy a ver una película. Déjame ver qué hay en la televisión porque me desvelé. Pero tener ese deseo de buscar la palabra, de orar, de profundizar, definitivamente es un movimiento sobrenatural del Espíritu Santo. Y en lo personal de él ha cambiado. Pues, y él está cambiando ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Porque nosotros, otro punto que lo hemos discutido aquí, que se saca de contexto, no hay hombre bueno. Nosotros no hacemos lo bueno. Nosotros solamente hacemos lo malo. Pero es el Espíritu Santo el que nos da convicción para que nosotros podamos continuar. ¿Okay? Quedan unos 5 minutos. Vamos a ver si podemos terminar para después discutir, no medio tiempo, no, bien poquito lo que nos queda para la semana que viene, pero a ver si podemos dejarlo en la relación del Espíritu Santo con el Padre y Hijo. Punto número 3. En el Nuevo Testamento se prosigue con el mismo modo descriptivo. Los creyentes son el templo de Dios porque el Espíritu mora en ellos, lo que acabamos de discutir en Efesios 22. Primera de Corintios 6:19 nos dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Romanos 8:9-10 se dice que la residencia de Cristo es la residencia del Espíritu de Cristo, y de este se dice que es la residencia del Espíritu de Dios. Hechos 5 del 1 al 4 se dice de Ananías que había mentido a Dios por cuanto había mentido al Espíritu Santo. Punto número 4. Nuestro Señor y sus apóstoles hablan constantemente del Espíritu Santo como poseedor de todas las perfecciones divinas. Cristo dice, todo pecado y blasfemia sería perdonado, lo discutimos al principio de la clase, ¿verdad? ¿Sí? Sería perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada, lo dice Mateo 12:31. Así, el pecado imperdonable es hablar contra el Espíritu Santo. Esto no podrá ser excepto si el Espíritu Santo es de Dios. El apóstol dice en 1 Corintios 2 del 10 al 11 que el Espíritu lo conoce todo, incluso el conocimiento de Dios. Él conoce las cosas de Dios como el espíritu de un hombre conoce las cosas del hombre. La conciencia de Dios es la conciencia del Espíritu. El salmista nos enseña que el Espíritu es omnipresente y en todas partes eficiente. ¿A dónde me iré lejos del Espíritu y a dónde iré de tu presencia? Lo cual claramente te está diciendo, tú estás en todas partes, tú lo conoces todo. Punto número 5, la obra del Espíritu son las obras de Dios. Él hizo al mundo, en Génesis 1:2, Él regenera el alma. Nacer del Espíritu es nacer de Dios. Él es la fuente de todo conocimiento, el dador de la inspiración, el maestro, el guía, el santificador y el consolador de la iglesia en todas las edades. Él da forma a nuestro cuerpo, Él formó el cuerpo de Cristo como morada apropiada para la plenitud de la deidad y Él vivificará nuestros cuerpos mortales, Romanos 8:11.
Punto número 6 y terminamos. Él es por tanto presentado en las Escrituras como el objeto apropiado de adoración, no solo en la forma del bautismo y en la bendición apostólica que trae la doctrina de la Trinidad, al constante recuerdo como la verdad fundamental de nuestra religión, sino también en la constante demanda de que esperemos en Él y que dependamos de Él para todo espiritual, y que le reverenciemos y obedezcamos como nuestro Maestro y Santificador divino. Amén. La relación del Espíritu con el Padre y el Hijo, la relación del Espíritu con las otras personas de la Trinidad, ya ha sido enunciada anteriormente. 1. Es el mismo en sustancia e igual en poder y gloria. Es subordinado al Padre y al Hijo en cuanto a su modo de subsistencia y operación, tal como se dice que Él es el Padre y del Hijo, es enviado por ellos, y ellos operan por medio de Él. ¿Ves lo que te digo? Ellos operan por medio del Espíritu Santo. Punto número 3, tiene la misma relación con el Padre y con el Hijo, pero cuando se dice que es del uno así como del otro, y Él es dado por el Hijo así como por el Padre, su relación eterna con las otras personas de la Trinidad es indicada por la palabra Espíritu y por la mención de que Él es ectoiteo, procedente de Dios, esto es, Dios es la fuente de la que se dice que procede el Espíritu. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar la clase de hoy. Amantísimo Padre Celestial, gracias por la oportunidad de presentar tu palabra. Gracias, Señor, porque permites al Espíritu Santo seguir trabajando en nuestros corazones, llevándonos a todo camino de verdad y vida. Gracias, Padre, por haber dado a tu Hijo para que muriera por nosotros en la cruz, para así tú poder reivindicarnos contigo, Señor. Gracias y al Hijo Jesucristo por permitirnos, Jesús, por permitirnos el Espíritu Santo en nuestra vida. Te pedimos que continúes trabajando con nosotros, llevándonos a todo camino de verdad, llevándonos a todo convencimiento de pecado, llevándonos a caminar en el Espíritu y no en la carne. Te pido por los hermanos que no pudieron asistir en el día de hoy. Tú conoces sus necesidades, Señor. Cumple, cubre, permite según sea tu voluntad en toda la vida de ellos. Dale salud y dale amor y dale pasión a través del Espíritu Santo por tu palabra, Señor. Te pido por los hermanos de South Carolina, Señor, que continúan trabajando desde allá, Señor. Mira sus necesidades, ayúdalos, provéeles tiempo para poder escudriñar tu palabra, Señor. Permite que este mensaje pueda llegar según sea tu necesidad y por todos los demás, Padre. Si hoy fuera a venir a buscar a tu iglesia, Padre, estamos aquí esperándote, Señor, deseosos de reunirnos contigo. Pero si no fuera hoy, llévanos a nuestros hogares, Señor, con seguridad, y permítanos descansar para mañana levantarnos y tener otro día, otra oportunidad de esparcir tu evangelio, Señor. En el poderoso nombre de Jesús ponemos nuestra vida a tus pies, Señor. Amén, amén y amén. ¿Alguna pregunta que tenga antes de terminar? No, eso